Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Para continuar nuestras actividades en línea, recordarán que hace unos días les compartí un archivo PDF en el cual hablaba acerca de diseños de diagramas de circuitos secuenciales. Entonces, para avanzar, pues vamos a ver un pequeño video en el cual explicamos paso a paso cómo desarrollar esos sistemas secuenciales paso por paso. Como pueden ver, tenemos acá este pequeño introducción, el cual vamos a trabajar con el método en cascada. Como lo menciona aquí, es un método sistemático para diseñar circuitos neumáticos. Permiten encontrar la solución siguiendo unos pasos determinados y eliminar con ellos las condiciones de bloqueo que se presentan en el diagrama de funcionamiento. Bien, entonces para continuar voy a pasarme al ejemplo. Y lo tenemos ya aquí presentado. Como pueden ver, es uno de los que les he estado compartiendo. De hecho es el mismo ejemplo desde que iniciamos en la tercera unidad. Es un dispositivo de doblar. Con el útil de doblar se doblan chapas. La chapa es colocada a mano. Una vez accionado el botón de arranque, el cilindro A sujeta la pieza. El útil del cilindro B efectúa un doblado previo de la pieza y retrocede. El útil del cilindro C acaba el doblado. Cuando el útil del cilindro C vuelve a estar en la posición final trasera, el cilindro A suelta la pieza. Bueno, aquí tenemos la secuencia. Algo muy importante que tenemos que ver es que la secuencia inicia justamente cuando se acciona un botón de arranque. Entonces, ustedes con un solo botón de arranque van a controlar 3 cilindros y en una determinada secuencia. Vamos a ver paso a paso cómo se realizan esas secuencias. Entonces, dentro de las reglas para la elaboración de este circuito, pues primer paso que tenemos que tener es elaborar el croquis de situación. Aquí pueden ver este croquis de situación. ¿Para qué es el croquis de situación? Bueno, es para que ustedes estén contextualizados y pues saber qué efecto va a realizar este sistema pues en la vida real. Vamos a ver. Aquí dice que primero tiene que salir el cilindro A. Este cilindro tiene que salir. Después el cilindro B dobla, avanza y hace que doble esta pequeña chapa. Después el mismo cilindro, cuando está en este punto, tiene que regresar de nuevo. Entonces es lo que menciona. Y ya después viene el cilindro C, el que es el que termina de doblar y regresa. Bien, vamos a ver el siguiente paso, que es realizar el diagrama de movimientos o el diagrama de espacio-fase. Y aquí ya lo tenemos señalado. Esto nos los puede ofrecer el problema, o bien podemos obtenerlo a partir de del ejercicio que nos menciona. Vamos a ver. Con el útil de doblar, se doblan chapas. La chapa es colocada a mano una vez accionado el botón de arranque. El cilindro A sujeta la pieza. Esto quiere decir que el cilindro A va a salir. Y aquí, como podemos verlo, lo tenemos demostrado. El cilindro A pasa del estado 0, que nosotros podríamos interpretar como que está en movimiento de retroceso, o está guardado, el vástago está dentro, y cuando es 1 es que se acciona. Para este caso, como pueden ver, menciona que se acciona el útil de doblar A. Aquí ya está mostrado. Después de eso, el útil del cilindro B efectúa un doblado previo de la pieza y
retrocede. Ojo con esto. Dice que efectúa un doblado previo de la pieza. Quiere decir que el vástago del cilindro B va a salir y después de ello va a retroceder. Realiza un doblado previo de la pieza y retrocede. Y aquí le viene marcado. Si ven, después de cuando el cilindro A llega a su posición máxima, el cilindro B tiene que salir, se desplaza el cilindro B y luego de eso el cilindro B va a retroceder. Quiere decir que sale y regresa el cilindro B. Después de eso, el útil del cilindro C acaba el doblado. Quiere decir que el cilindro C va a desplazarse hacia adelante. Cuando el útil del cilindro C y enseguida de eso, el útil del cilindro C tiene que regresar a su posición final trasera. Esto se traduce a esto. Cuando el cilindro B regresa a su posición inicial o está en un estado de retroceso, el cilindro C sale y después de eso el mismo cilindro C, cuando ya llega a lo máximo, este cilindro va a retroceder de la misma forma. ¿Ok? Y cuando el cilindro C vuelve a estar en la posición final trasera, el cilindro A va a soltar la pieza. Y como aquí lo pueden ver, si nos vamos de nuevo hasta la parte de arriba, el cilindro A tiene que volver a regresar. Entonces ahí están los movimientos explicados en este diagrama. Con este diagrama nos podemos apoyar de manera mucho más fácil cómo va a trabajar el sistema. Recuerden que con un solo botón, al accionar un solo botón, tiene que hacer toda esta secuencia. Y cuando termine, volver a pulsar ese botón y volver a realizar toda esta secuencia. Por eso es muy conveniente realizar el diagrama de movimientos o el diagrama de espacio-fase. Este les va a servir de mucha ayuda a partir de estos pasos para que no se pierdan durante la realización de este circuito secuencial. Lo siguiente que tenemos es que tenemos que dibujar los cilindros y las válvulas de mando con sus correspondientes finales de carrera. Como estuvimos viendo anteriormente en clases, los finales de carrera son estos que están marcados acá. Y gracias a ellos, pues nos ayudan a realizar de mejor secuencia nuestros circuitos. Entonces vamos a indicarlo ahorita. Vamos a hacerlo en el software. Ya estamos aquí en el software y vamos a abrir un nuevo documento. Para eso nos vamos aquí a la pestaña de nuevo. Ya se nos despliega una nueva hoja para poder realizar los diagramas. Voy a hacer un poquito grande esto. Ok. Entonces nos pide que agreguemos los cilindros y las válvulas de mando con sus correspondientes finales de carrera. Bien, entonces voy a insertar por lo primero un cilindro de doble efecto. Después, para poder apreciar mejor la velocidad de avance, voy a meter una válvula antirretorno estranguladora. Okay. La copio y la pego de nuevo y ya lo unimos acá. Después nos falta una válvula en la cual gobierne a este cilindro. Entonces vamos a ocupar una válvula de 4 vías, 2 posiciones. Voy a configurarlo, le damos doble clic y como va a ser controlado pues
secuencial o de manera indirecta vamos a meter un pilotaje neumático de esta manera. Y por último voy a agregar una salida, un escape sin rosca, perdón, un escape con rosca y una fuente de alimentación. Bien, ahí lo tenemos. Por último ya nada más unimos. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos realizado esta primera parte. Vamos a agregarle un pequeño texto para indicar a qué cilindro pertenece. Le doy doble clic. Vamos a escribir cilindro A. Lo copio y vamos a poner en esta parte que este será A positivo. La señal que le llegue de este punto provocará que se mueva la válvula tipo memoria, y cuando cambie de posición, vamos a simular que cambie de posición. Vamos a simular que cambie de posición. Cuando le llegue señal de este punto, se va a mover el cilindro y va a provocar que avance. Y de igual manera, cuando le llegue la señal de este punto, va a provocar a que retroceda el cilindro. Bueno, eso ya queda un poquito más claro. Entonces, ya nada más queda posicionar e indicar que este es el movimiento A menos. Listo. Hasta este punto ya estaría. Bueno, nos falta todavía. Voy a regular el caudal. Nos falta indicar los finales de carrera. Entonces, para ello, aquí en actuadores, regresamos a la pestaña de actuadores, vamos a meter esta regla de distancia. La colocamos y ya se queda pegado automáticamente al cilindro. Si yo la muevo, se queda fijo. Vamos a darle doble clic a esta regla y vamos a poner las marcas. Primera marca A0, que indicará que está en la posición inicial del cilindro, y la marca A1 para indicar la posición final. Como este cilindro tiene una carrera mínima de 0 y una carrera máxima de 100, pues vamos a poner estos indicadores de 0 en donde inicia y de 100 donde termina. Y como pueden ver, aquí ya está explicado: A0, A1 y ya. Solo lo que nos queda, como son 3 cilindros, lo que hay que controlar, seleccionamos todo esto, le damos control C, le damos control V y ya tenemos pues ordenado el siguiente cilindro. Y como son 3, vamos a colocar los 3 de golpe. Ya nada más vamos a modificar aquí cilindro A, este cilindro B. Ahí ya está descrito, ya están ordenados todos
los cilindros. Con esto concluimos el paso número 3. Bien, vamos a regresar. El siguiente paso es escribir la ecuación de movimientos. Para ello nos apoyamos utilizando el diagrama de espacio-fase. Para ello utilizamos la representación simbólica de los elementos. El ciclo de mando consta de 6 movimientos. Y aquí ya lo tenemos representado. Por apoyo del diagrama de espacio-fase vamos a elaborar la ecuación de movimientos. Vamos a iniciar. En el punto de inicio, el cilindro que sale es el cilindro A. Y como sale lo representamos con una A positivo. Aquí lo tenemos, A positivo. De ahí en el siguiente, del estado, este es del estado 1 al estado 2. Del estado 2 al estado 3 sale el cilindro B. Por lo cual vamos a escribir B positivo. Del estado 3 al estado 4 inmediatamente el cilindro que se desplaza o que regresa sería el cilindro B y sería B negativo. Posteriormente, cuando llega B negativo a su carrera de retroceso máxima, viene el cilindro C y se desplaza en sentido positivo. Aquí está anotado. Después de ello, el cilindro C, cuando llega a su máxima carrera de avance, le da la orden para que retorne de manera instantánea, de manera consecutiva, C negativo. Y por último, el que nos falta es A negativo, que termina de completar el retroceso del sistema. Bueno, ahí lo tenemos. Esta es nuestra ecuación de movimientos y es el que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Como paso número 5 nos pide descomponer la ecuación de movimientos en grupos, de tal forma que un mismo grupo no contenga los movimientos complementarios de un mismo cilindro. ¿Qué significa esto? Que los movimientos complementarios es cuando un grupo se encuentra el movimiento A. Entonces en ese mismo grupo no puede existir o no tiene que existir su movimiento complementario, que sería A negativo, o viceversa. De esa misma forma pasa con los demás cilindros. Entonces aquí ya tenemos descompuesta la ecuación por grupos. En el primer grupo solo está el movimiento A positivo y B positivo. Como inmediatamente después de B positivo está B negativo, no puede haber movimientos complementarios en el mismo grupo, por lo cual hasta este punto es un solo grupo, del grupo 1. Después de eso está B negativo y C positivo. Pero como después de C positivo hay un movimiento C negativo, es un movimiento complementario, entonces ese no puede estar en el mismo grupo, por lo cual B negativo y C positivo son parte del segundo grupo. Y posteriormente pues ya solo quedan los movimientos C negativo y A negativo, y esos no son complementarios entre sí, lo cual realizan que este sean el tercer grupo. Como lo tenemos aquí indicado, en total tendríamos 3 grupos. Entonces con este paso identificamos los grupos que va a conformar esta ecuación de movimientos. Después de ello tenemos que determinar e indicar sensores para cada inicio y fin de carrera de cada actuador en la ecuación anterior. En este paso nada más vamos a señalar cuáles son los finales de carrera que indican que el cilindro ya realizó tal efecto. Vamos a ver, cuando A positivo, el movimiento que indica que el vástago llegó a su máxima carrera, para este caso sería A1, y aquí lo tenemos anotado. El final de carrera que identifica que B positivo o el cilindro B llegó a su máxima carrera es B1.
Cuando el cilindro B realizó su movimiento de retroceso y se indica que está en el mínimo avance, nos indica que es B0 y es el que se muestra acá. Y lo mismo sucede con los demás movimientos. Entonces aquí nada más identificamos los finales de carrera de cada actuador. Este paso número 6. El número 7 nos toca identificar a los finales de carrera de cambio de grupo y de cambio de fase. Vamos a identificar primero los finales de carrera de cambio de grupo. Y estos son aquellos en los cuales se localizan al final de cada grupo y que cuando se activan provocan un cambio al grupo siguiente. Vamos a observar que tenemos que B1 le va a mandar la señal al siguiente grupo para que se active B negativo. Por eso es que se ve esas flechitas que ven ustedes acá. ¿Eso qué quiere decir? Para este caso, cuando B1 esté detectando o el final de carrera esté accionado, este final de carrera va a mandar la señal para que retroceda el cilindro B, en este caso el mismo cilindro. B1 manda la señal para que B negativo esté haciendo efecto. En este caso, por eso es el que provoca un cambio al grupo siguiente. De la misma manera, C1 provoca un cambio al grupo siguiente, para este caso de C1, manda la señal para que el cilindro C retroceda. Y de igual forma pasa con A0. A0, aunque no haya ningún otro movimiento, de una u otra manera provoca un cambio de grupo. Entonces, ahí está indicado. Como pueden ver, pues son los finales de carrera que están detrás de la raya que divide a los grupos. Después, los sensores de cambio de fase son aquellos que al activarse provocan la siguiente acción o movimiento dentro del mismo grupo, sin que haya necesidad de cambiar de grupo. De esta manera tenemos que A1 provoca o manda la señal para que el cilindro B avance. Pero si se dan cuenta están dentro del mismo grupo. Entonces este es un sensor de cambio de fase. El anterior era un sensor de cambio de grupo. De esta manera B0 manda la señal para que el cilindro C realice un movimiento de avance. Como pueden ver, de igual manera está dentro del mismo grupo. Es un cambio de fase, no de grupo. Y C0 manda la señal para que el cilindro A retroceda. De misma forma, están dentro del mismo grupo. Y pues aquí ya tenemos mejor desplegado, mejor señalado cuáles son los finales de carrera de un cambio de grupo y cuáles son los finales de carrera de un cambio de fase. Okay, los que están señalados en color rojo son los de cambio de grupo y los que están señalados en color azul son los que están en cambio de fase. Ahora, después de ello, tenemos que identificar los primeros movimientos o acciones de cada grupo. Y eso se realiza analizando la ecuación de movimientos de izquierda a derecha. Tenemos que ver que el primer grupo contiene dos movimientos y el primero que sucede es A positivo. En el segundo grupo, el primer movimiento que sucede es B negativo. Y en el tercer grupo, el primer movimiento que sucede es C negativo. Y aquí lo tenemos identificado. Entonces en eso nada más identificamos esta parte, en este paso. Ahora vamos a regresar al software porque nos pide dibujar tantas líneas de presión como grupos existan. Para este caso, ¿cuántos grupos tenemos? Tenemos 3 grupos, por lo cual necesitamos dibujar 3 líneas de presión. Aquí ya viene indicado en el PDF. Vamos a ver cómo se realiza en el software. Y para este caso voy a meter un sensor o instrumento de medida. Voy a indicar este sensor, este indicador de presión.
tratar de alinearlos. Están alineados. Voy a copiar inmediatamente otro. Bien, voy a realizar la indicación de presión. Ay, disculpen. Borro este y borro este. Y ahí lo tenemos. Ya está dedicada nuestra línea de presión. Esta es una primera línea. Le damos control C y control V y dibujamos una tercera línea, una segunda línea, perdón. Y copiamos una tercera línea. Voy a copiar esto y vamos a poner para mayor identificación, esta línea la vamos a llamar S1, la siguiente la vamos a llamar S2 y la siguiente la vamos a llamar S3. Bien, ahí lo tenemos ya acomodado y hasta ese punto ya realizamos lo que nos indica. Bueno, en el siguiente paso tenemos que dibujar tantas válvulas conmutadoras tipo memoria de 4 2 vías o 5 2 vías como grupos existan menos 1. Para esto vamos a dibujar debajo de la línea de presión válvulas 4 2 o 5 2 vías tipo memoria. Estas son las válvulas accionadas por pilotaje, como las que dibujamos aquí. Estas son válvulas tipo memoria porque tienen un pilotaje y no tienen un retorno por muelle. Si le llega presión acá y se le quita la presión, se mantiene en ese estado. A eso se refiere con válvula tipo memoria. Para ello vamos a emplear la siguiente fórmula. Tenemos el número de memorias va a ser igual al número de grupos menos 1. Como estuvimos analizando anteriormente, vemos que tenemos 3 grupos. Como pueden ver, tenemos 3 grupos. Por lo cual sustituimos el número de grupos, vamos a poner el número de 3 menos 1. Tenemos que van a ser 2 válvulas las que tenemos que dibujar, ya sea 4 2 vías o 5 2 vías tipo memoria debajo de las líneas de presión. De igual manera dibujaremos tantas válvulas de simultaneidad como grupos existan y se acomodarán uno del lado izquierdo y conectado a la izquierda de la primera memoria, y las restantes irán del lado derecho conectadas de igual forma a las memorias. Bueno, vamos a dibujarlo y vamos a irlo explicando para que quede mejor entendido. Bueno, entonces voy a buscar una válvula. Esta es una válvula de 4 2 vías y esta es una válvula de 5 2 vías. Vamos a meterla de 5 2 vías. Vamos a indicar que es una válvula tipo memoria, por lo cual vamos a meterle pilotaje neumático sin retorno por muelle. Vamos a incluirle sus salidas, escape con rosca en este caso. Ahí está. Tenemos una válvula, vamos a tener que dibujar otra más. Ahí está. Tenemos ya las dos dibujadas. Ahora menciona que tenemos que dibujar tantas válvulas de simultaneidad como grupos existan. ¿Cuántos grupos tenemos? 3. Hay que dibujar 3 válvulas de simultaneidad. Vamos a dibujar, vamos a incluirlas. Cierro esta, cierro esta. Esta se encuentra en válvulas de cierre y control de caudal. Válvula de simultaneidad. Aquí está. Voy a darle la vuelta. Aquí está 1, 2 y 3.
Ahí están las 3 válvulas. Entonces nos menciona que como grupos existan y se acomodarán una de lado, o sea, una válvula del lado izquierdo y conectada a la izquierda de la primera memoria. Vamos a ver, se coloca una del lado izquierdo y conectada a esta memoria, a la memoria o al pilotaje de la primera memoria. Esta es la primera memoria y esta es la segunda. Y las restantes irán del lado derecho conectadas de igual forma a las memorias. Quiere decir que esta ya está del lado derecho y esta va conectada a este lado. Y esta irá conectada de este lado. Bueno, hasta allí vamos avanzando. Vamos a ver. Aquí están las válvulas conectadas, como lo menciona en el ejercicio. Entonces, voy a hacer una pequeña modificación aquí. Aquí a este, vamos a cambiar la posición. En la posición inicial, o sea, esta de acá. Ahí está. Ahí queda mejor representado. Esta no lleva. Y esta tampoco. Me lleva de este lado. Ok, es correcto. Bueno, entonces ya dibujamos esas dos válvulas. Nos falta meter presión. Vamos a poner el elemento de alimentación. Ok. Bueno, esto ya es lo que ya pusimos. Dibujamos la válvula de simultaneidad y conectamos con las memorias. Debajo de las memorias indicaremos las entradas como E1, E2, E3 hasta pues el número de entradas que sean. Por regla general siempre se debe conectar la primera entrada y la última entrada a la memoria inferior. El sistema debe quedar de la siguiente forma. Bueno, vamos a anotar el número de entradas. Eso solamente es un texto para que quede mejor indicado. Y de esta manera va a ir así. Esta va a ser la entrada E1, la de esta memoria. La que va a esta memoria va a ser la entrada E2. Y la que corresponda a esta memoria, a esta válvula de simultaneidad, va a ser E3. Ahorita lo acomodamos de mejor manera. Bueno, aquí ya va quedando. E1 tiene que ir con esta válvula. E2 tiene que ir con esta conexión. Y E3 va con esta válvula. Ahí está. E1 va con esta válvula. E2 va con esta válvula. Y E3 va con esta válvula. Correcto. Bueno, las salidas de la memoria superior del montaje deberán conectarse a las salidas S1 y S2. La memoria que la prosigue se debe conectar a la salida S3. Dicho de otra manera, o como lo menciona en el software, las salidas de la memoria superior, ¿cuáles son? Son estas, la 2 y la 4, esas son las salidas. Deben conectarse a las salidas S1 y S2. Bueno, vamos a hacerlo. Este va a S1 y este va a ir a S2. Por lo general siempre va a ser de esta manera. Y la memoria que la prosigue se debe conectar a la salida S3. Bueno, para esto voy a moverlo hacia acá. Esta va a ir puenteado directamente con este de aquí. Y esta salida va a ir a S3. Eso quiere indicar esta parte. Bien,
y aquí lo tenemos indicado. La primera va a S1, la segunda va a S2 y la tercera va a S3. Y como ven, la otra salida va conectada inmediatamente a la siguiente válvula. Vamos a conectarla. Ya lo tenemos conectado. Y hasta este punto ya vamos avanzando con nivel en cascada. Conectar las memorias en serie, el siguiente paso, de tal manera que cada señal de entrada provoque la conexión del grupo provoque la desconexión, perdón, aquí es desconexión del grupo correspondiente y a la vez provoque la conexión del grupo correspondiente y a la vez emite una señal para desactivar el grupo inmediato anterior, como se muestra en el siguiente montaje en cascada. En otras palabras, las entradas E1 hasta EN deben formar una lógica AND. Recuerda que una lógica AND es una lógica en el que tienen que haber las dos señales para que haya una salida. Tiene que haber dos señales de entrada para que pueda existir una salida. Y de esta manera, es decir, la entrada E1 debe conectarse con la salida S3 por la válvula de simultaneidad. Vamos a ver. La válvula que corresponde a E1 la tenemos que conectar a S3. Ahí la tenemos conectada. La entrada E2 debe conectarse con la salida S1. Esta es la que pertenece a E2 y la tenemos que conectar a S1. Y la entrada E3 debe conectarse con la salida S2. Esta es la válvula E3 y va conectada con la salida, perdón, va con la S2. Ahí está. Para conectar el piloto de la memoria superior, debe observarse que las salidas de la memoria de la primera memoria van a S1 y S2. Este va a S1 y a S2 de esta memoria. Por lo tanto, aquí lo menciona, el piloto de la memoria debe conectarse al siguiente grupo inmediato, por el cual será S3. Para este caso, el grupo inmediato sería, en este caso, S3, porque S1, para esta válvula ya se ocupó S1 y ya se ocupó S2. Entonces necesitamos conectarlo con S3. Vamos a ver cómo va quedando nuestro diagrama. Y aquí está. Si vemos que E1, la válvula de E1 va con S3. Esta válvula de E1 va con S3. Vamos bien. La válvula de E2 va a S1. Esta es la válvula de E2, que es esta, va a S1. Y la válvula E3 de esta simultaneidad va a la salida S2. Y aquí lo tenemos marcado. Bien, y por último, la conexión del piloto de la memoria superior va a S3. Y aquí lo tenemos marcado. Bueno, hasta este paso ya nos pide que al inicio del ciclo se deberá tener presión en el último grupo donde finaliza el ciclo. Entonces vamos a simularlo, vamos a ver, tiene que hacerse algo similar. Tienen que observar que la memoria inferior del montaje su posición normal es a la derecha y suministra presión a la salida 3, es decir, al último grupo. El que se tiene que eliminar, como en esta imagen, es el grupo 3. Vamos a observar. Nos dice que hay conexiones abiertas, pues vamos a dejarlas. Iniciamos la simulación y allí lo tenemos. Ahí están ya S3. Efectivamente, como pueden apreciar, la presión se inicia aquí, avanza hacia esta línea, entra por la válvula, la redirecciona y manda a que se active el grupo 3. El grupo 3 es el que tiene presión en ese momento. Ya de esta manera pues no hay de momento no hay ningún error. Vamos hasta ahorita bien. Solo nada más déjenme agregar estas salidas.
estas salidas. Ok, bueno, vamos a ver, simular otra vez. Listo. Bueno, el siguiente paso sería la última válvula de señal de cada grupo. Válvulas pertenecientes a las válvulas de cambio de grupo debe provocar el cambio al grupo siguiente. Estas válvulas se dibujan debajo de las líneas de energía y serán las entradas E1, E2 y EN, o sea, hasta N del mando. Estas válvulas las identificamos en el paso número 7. Si pueden, regresamos. Aquí la tenemos, son las de cambio de grupo y las de cambio de fase. Voy a avanzar. Y pues tenemos cuáles son los finales de carrera de cambio de grupo. Es B1, C1 y A0. La válvula de rodillo que hace el cambio del último grupo al primero será la entrada E1. Esto es una regla, esto es algo que siempre se tiene que respetar. La que hace que el cambio de grupo 1 al 2 sea de la entrada E2 y así sucesivamente. Vamos a dibujar a continuación válvulas que estén controladas por un rodillo, que serían los sensores B1, C1 y A0, que van a dar las indicaciones. Las válvulas quedarían de la siguiente manera. La válvula E1 la vamos a poner la etiqueta A0. La válvula E2 la etiqueta B1 y la E3 la etiqueta C1. Vamos a dibujarlo para que quede de mejor manera explicado. Entonces yo voy a meter una nueva válvula. Válvulas de vía de uso configurable. Vamos a meter una válvula sencilla de 3-2 vías. Voy a dibujarla. Para este caso ya el accionamiento no va a ser de pilotaje, va a ser mecánico. Vamos a meter una válvula de rodillo con un retorno por muelle. Le ponemos su escape. Vamos a mover esto corresponde a la entrada. Y ahora sí, vamos a puentearla. Vamos a conectar y ya tenemos conectada completamente nuestra válvula de simultaneidad de esta parte. Ya está todo conectado. Solo necesitamos meterle un elemento de alimentación. Correcto. Y lo que menciona, la entrada 1 tiene que llevar la etiqueta A0, que es el que se va a tomar. Se va a tomar siempre al inicio. E1 se toma como se va a tomar el final de carrera del último grupo. Entonces vamos a meter la etiqueta. Observemos cómo está en este punto. En este punto no se ha declarado o no se han sincronizado los finales de carrera. Vamos a cambiar eso. Este va a llevar la marca A0. Entonces ya se modificó la marca. Ahí está marcado en A0 con un recuadro. Y como pueden ver aquí en la regla, de igual manera ya está. Quiere indicar que ya está definido o declarado cuál es el final de carrera. En este caso es A0. ¿Correcto? Vamos a hacer lo mismo para la entrada E2 y la entrada E3. Para eso voy a copiar esta válvula. La voy a conectar. Vamos a cambiar, vamos a moverlo tantito. Ahora sí, E2 lo ponemos aquí. Recomendable ponerlo debajo para que se vea. Ahí está. E2. Y para E2 va a ser la válvula, el final de carrera B1. Vamos a accionar el final de carrera B1. Y ahí está. Entonces B1 está hasta ahorita en este momento acá. Ya está declarado. Nos falta la etiqueta A1, B0, C0 y C1. Vamos a continuar. Y para la etiqueta E3 vamos a indicar C1. Igual vamos a copiar la
válvula. Vamos a mover esta para que haya mejor espacio. Vamos a conectarla. Ahí está, la tenemos alineado. Pero esta no va a llevar la etiqueta B1, lleva la etiqueta C1. Anotamos C1. Y como ven, ya tenemos 3 etiquetas declaradas. Nos faltan mencionar 3. Pero hasta este punto ya va armado el circuito de una manera más cercana al final. Y bueno, aquí lo tenemos. Lo que escribimos hace rato está de la misma manera declarado. Si pueden observar, hasta ahí vamos avanzando bien. Vamos con el siguiente paso. Las otras válvulas de señal, las válvulas de cambio de fase, que son las que restan por poner, como pueden ver, son 3. Tomarán energía para ser activadas del grupo en que se encuentran en el momento de ser activadas. Estas válvulas se dibujan arriba de la línea de presión. Como checamos, estas válvulas que acabamos de dibujar están debajo de la línea de presión. Lo que quiere decir que estas válvulas que vamos a dibujar ahora van en la parte de arriba de las líneas de presión. Y vamos a analizarlo. Vamos a analizar en ese punto. Las válvulas de rodillo que se dibujarán por encima de la línea de presión en este ejemplo son las que están remarcadas en color azul. Aquí lo tenemos. El rodillo A1, en este caso A1, provoca el movimiento de avance del cilindro B. Quiere decir que A1 provoca que el cilindro B haga un movimiento positivo. Por lo tanto, la salida de la válvula A1 se debe conectar a la válvula de pilotaje del cilindro B positivo. En otras palabras, vamos a dibujar otra válvula de rodillo, pero ahora la vamos a dibujar en la parte de acá arriba. Ya la copié y la pegué. Ya esta es el rodillo, ahora ya no va a ser A0, va a ser el rodillo A1. Entonces escribo A1 y como ven ya tenemos declaradas las dos etiquetas del cilindro A. Pero ¿qué menciona? Que tiene que ir la salida de la válvula A1, es decir, la salida de la válvula, la conexión 2, se debe conectar a la válvula de pilotaje del cilindro B positivo, el que provoca que el cilindro se desplace positivamente. Quiere decir que este va a ir conectado al pilotaje B positivo. Por eso indicamos con las etiquetas cuál es A positivo, cuál es A negativo, cuál es B positivo, cuál es B negativo y así sucesivamente, para hacer la conexión de manera más sencilla o la identificación más rápida. Ahora, como A1 pertenece al grupo 1, aquí está indicado, pertenece al grupo 1, este deberá conectarse a la salida S1. Entonces va a tomar presión de la línea S1. Vamos a checar si lo que acabamos de hacer es como lo está marcando en el ejercicio. Y aquí lo tenemos. La válvula A1 está conectada, su salida, al piloto B positivo y toma energía del grupo S1. Ahí lo tenemos escrito. Vamos bien, lo notamos de la manera correcta. Vamos con el siguiente rodillo, B0. El rodillo B0 provoca el movimiento. El rodillo B0 provoca el movimiento del cilindro C, entonces de avance. Por lo tanto, la salida de la válvula B0 se debe conectar a la válvula de pilotaje del cilindro C+.
Entonces tenemos la válvula, la copegamos de nuevo. Esta es B0. Damos la marca B0. Como pueden ver, ya ves, el cilindro B tiene ya sus dos marcas registradas. Entonces, como B0 provoca el movimiento C positivo, la salida de B0, la conexión 2, va a ir conectado a C positivo. Y como B0 pertenece al grupo 2, este se verá conectarse o va a recibir presión de la salida S2. Ahí está. Y por último, el rodillo C0 provoca el movimiento de retroceso del cilindro A. Vamos a borrar esto. Menciona que el cilindro, el final del rodillo C0 provoca el movimiento A negativo. Lo que quiere decir que la válvula que contiene el rodillo C0 va conectada directamente a A negativo. Para este caso, la que nos falta, si pueden ver, ya están 5 etiquetas, nos faltaría uno que es C0. Aquí está marcado y efectivamente es la que nos falta. Estamos C0. Voy a mover tantito esta válvula para que no tenga inconveniente en conectar. C0 va conectado a A negativo y va a tomar, como pertenece al grupo 3, va a conectarse a la salida S3. Listo, ahí quedó ya conectado esta parte. Vamos a revisar. C0 va a A negativo y toma energía de S3. C0 se conecta a A negativo y toma energía de S3, ¿correcto? A1 va a mandar energía a B positivo y toma presión de S1. A1 manda energía o presión a B positivo y toman presión de S1, ¿correcto? B0 manda presión o señal a C positivo y toma energía o presión de S2. B0 manda energía o presión a C positivo y toma energía de S2. Bien, entonces conectamos de manera correcta este paso. Vamos a estar concluyendo. Por último, tenemos que conectar los pilotos que provocan los primeros movimientos de cada grupo. Como pueden ver, nos faltan 3 pilotos por conectar para completar el circuito. Y este paso es el que va a indicar eso. Estas válvulas se identificaron en el paso 8. Si regresamos al paso número 8, son las que tenemos acá. Es para el grupo 1 A positivo, para el grupo 2 B negativo y para el grupo 3 C negativo. Aquí están, para el grupo 1 A positivo, para el grupo 2 B negativo y para el grupo 3 C negativo. Ahora, ¿cómo conectamos esto? Estos pilotos tomarán energía directamente de la salida o grupo al que pertenecen. Para el caso del grupo 1 A positivo va a tomar energía de S1. Vamos a ver. Como A positivo está en el grupo 1, por lo cual tanto tiene que tomar energía o presión de S1. A positivo a S1. Como el B negativo, que es el primer grupo, el primer movimiento del segundo grupo, va a tomar energía o presión del grupo de la salida 2. B negativo toma energía del grupo 2. Ahí está. Y por último, C negativo está en el tercer grupo y es el primer movimiento de ese tercer grupo, por lo tanto va a tomar energía de S3. Y como ven, ya es el último que nos queda.
Vamos a conectarlo. Ahí está marcado. Entonces ya está conectado. A positivo a S1, B negativo a S2 y C negativo a S3. A positivo a S1, B negativo a S2 y C negativo a S3. Por último tenemos que conectar en serie con la válvula de rodillo que activa la señal de entrada E1, una válvula de pulsador para tener control sobre el mando. Vamos a conectar una válvula de rodillo de pulsador, que es la que el operador va a activar solamente, y con eso va a ejecutar toda la secuencia. Voy a copiar esta válvula, nada más que voy a cambiar el tipo de accionamiento. No va a ser ahora mecánico, va a ser de esfuerzo muscular. Una válvula de pulsador. Con solo activarlo una vez, esto va a provocar que ya se realice la secuencia. Voy a disminuir tantito, bueno, voy a ampliar tantito esto. Vamos a subir esto para que quede un poquito mejor. Voy a hacer unos ajustes finales para que quede mejor el diagrama. Bueno, ahí lo tenemos ya más preciso. Voy a poner de este lado las secuencias de las dos, de cómo tiene que hacer la secuencia, para ver si está trabajando de la misma manera. Voy a pausar tantito el video. Bueno, para poner una imagen podemos irnos a la parte de otros, y aquí donde está este logo de Festo que dice mapa de VIX, podemos incluir una imagen. La arrastramos, le damos doble clic y vamos a buscar la ruta del archivo. A este caso lo voy a desplazar al este de aquí. Ahí tenemos la primera imagen. Pueden reducir el tamaño. Y vamos a traer el otro para que quede ya, para que se aprecie mejor. Bien. Recuerden, primero se va a hacer el avance de A positivo, se desplaza el cilindro A, se desplaza el cilindro B después retrocede el cilindro B negativo, después avanza el cilindro C, después retrocede el cilindro C y por último retrocede el cilindro A. Durante todos estos 4 movimientos el cilindro A está en la posición de avance. Así se puede ver también tanto en este diagrama de espacio-fase como en el diagrama de como en la ecuación de movimientos. Bueno, sin nada más que hacer, vamos a ejecutar. Vamos a ver. Recuerden, tienen que haber presión en el último grupo siempre cuando se ejecute la simulación. Si no tienen esa presión en este grupo, quiere decir que algo anda mal. Entonces voy a ejecutar. Vamos a activar. Sale el A, sale B, regresa a B, sale C, regresa a C y por último regresa a A. Hasta este punto sí cumple con la secuencia que el circuito nos los exige. Vamos a reproducirlo otra vez.
seleccionamos el pulsador, sale A, sale B, regresa B, sale C, regresa C y por último regresa A. Siempre que el operador lo requiera, al dar clic va a ejecutar el análisis, va a ejecutar el circuito o la secuencia. Y con esta manera concluimos este circuito que hemos estado trabajando. Pueden checarlo, cualquier duda pueden comentar, siéntanse libres. Espero que haya quedado entendido. Si tienen alguna duda pueden preguntarlo, consultarme. Saben que para eso estamos. Espero que pasen un buen día y nos vemos en el próximo video.